Hoy nos acompaña en el plan de formación el doctor Wilmar Lizarazo Jerez, administrador financiero, magíster en finanzas de la Universidad de Santander, magíster en administración de empresas de la Universidad Santo Tomás de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, asesor, evaluador y formulador de proyectos para el Sistema General de Regalías y MinCiencias. Irá al taller Formulación de Proyectos, Estructuración del Árbol de Problemas. Le voy a dar la palabra al profesor Wilmer. Bueno, Zulay, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Espero me estén escuchando muy bien. Perfectamente, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Darles una bienvenida a este espacio tan importante que trabajamos especialmente con UNIRED y hoy le corresponde a la Universidad de Santander. Pues además de dar la bienvenida, es contarles básicamente parte del trabajo y la experiencia que eh, como formulador de ciencia, tecnología e innovación he adquirido en estos últimos 10 años y básicamente es una charla o un espacio un poco más para orientarlos un poco y facilitarles un poco para aquellos investigadores que participan en proyectos en grandes convocatorias, convocatorias tipo MinCiencias que llegan finalmente al Sistema General de Regalías o otro tipo de convocatorias internacionales que emplean esta metodología del marco lógico. Entonces, la idea es en este primer momento, pues, eh, explicarles un poco en términos generales como parte de ese ecosistema de ciencia y tecnología, cómo funciona, cómo inician, digamos, esas convocatorias, por qué es tan importante hacer una correcta lectura, por ejemplo, de los términos de referencia, porque básicamente esos términos nos están dando como las líneas base para iniciar la formulación lógica de esos proyectos y cómo, digamos, tener una propuesta, digamos, formulada en términos aceptables para que pueda continuar, digamos, su proceso tanto en MinCiencias como en el sistema de regalías o en una convocatoria de tipo internacional fundamentalmente. Entonces, inicialmente, pues, voy a hablarles un poco del sistema en términos generales, luego sí hablamos un poco de marco lógico intentando llegar a esta cadena de valor. Ahí les voy contando parte de la experiencia de los 2 últimos años, especialmente en la formulación de los proyectos desde la convocatoria 37 hasta de la 34 hasta la 43, estamos finalizando la 37, y buscar un espacio, un segundo momento donde sea, bueno, posiblemente un poco más presencial aquí en la universidad para desarrollar ya un taller más de cadena de valor con algunos investigadores pues, que nos puedan visitar, investigadores del área metropolitana que nos puedan visitar aquí en la universidad y para los investigadores y estudiantes pues, de la universidad, que sea un poco más presencial, un poco más práctico y podamos llegar a hacer un ejercicio bastante importante en temas de cadena de valor. Entonces, esta primera parte está un poco más orientada pues, a explicar un poco esos conceptos, cómo es la lógica en la propuesta, digamos, del árbol problema, el árbol solución, hasta dónde llega todo lo que es el problema, digamos, en una metodología, por ejemplo, general ajustada y explicar de cierta manera algunos tips y algunas recomendaciones importantes, digamos, basado en la experiencia en la formulación que he tenido en los últimos años. Les voy a compartir la presentación, me pueden interrumpir, la idea es que esto sea un diálogo abierto, yo sé que aquí están muchos investigadores que han participado y que tienen experiencia y que pueden aportar y que pueden enriquecer este conversatorio que hoy nos están invitando. Por acá. Por favor, me dice si están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Voy a apagar aquí mi cámara y como no puedo ver quién me está preguntando, me pueden interrumpir en cualquier momento para ir haciendo las aclaraciones o para participar del conversatorio que estamos realizando. Bueno, entonces, básicamente, vamos a iniciar este espacio entendiendo un poco lo que es el ciclo de proyectos y digamos que yo siempre tomo como referente los proyectos de inversión del Sistema General de Regalías.
básicamente, porque digamos que aunque MinCiencias ha hecho unos ejercicios muy importantes en las últimas convocatorias, especialmente incluyendo parte del marco lógico, quien, digamos, desarrolló la metodología completa, que es la metodología general ajustada, fue el DNP. Entonces, todos esos proyectos que normalmente se presentaban al sistema general de regalías, digamos, son muy, muy fuertes y muy robustos en toda esa metodología de marco lógico. MinCiencias, digamos que con las últimas convocatorias ha fortalecido el SIGPEC, que es el sistema de gestión de proyectos de MinCiencias, y ha incluido, digamos, muchos elementos que son importantes del marco lógico que sirven posteriormente para llevar un proyecto directamente al DNP para canalizar recursos a través del sistema general de regalías. Entonces, normalmente, para empezar a hablar de este tema tan importante que es como la columna vertebral de un proyecto de inversión, inicialmente pues iniciamos con una primera fase que es la formulación y la presentación. Aquí viene todo el tema de identificación del problema y aquí es donde me voy a centrar parte de la charla de esta tarde. Identificar el problema no es solamente hacer una identificación de la problemática que queremos dar solución. En este tipo de proyectos, la identificación del problema va un poco más allá. Nosotros, por ejemplo, los académicos estamos acostumbrados a identificar el problema, a hacer la formulación del mismo y hacer la sistematización, pero digamos en la lógica de estos proyectos, el problema involucra otros elementos que son muy importantes y que hacen parte de la cadena de valor de un proyecto, bien sea de MinCiencias o del sistema general de regalías. Entonces, no es solamente limitarnos a mirar el problema de una manera muy estricta, sino también este problema involucra temas de solución, involucra también tener en cuenta las políticas de orden público, las miradas internacionales de acuerdo a algunas áreas estratégicas que se estén priorizando no solamente a nivel internacional y a nivel nacional, sino también mirar cuáles serían los retos que están identificados posiblemente por regiones o por departamentos. Entonces, esta mirada es una mirada muy amplia cuando uno está formulando un proyecto, especialmente que va a terminar con recursos del Sistema Nacional de Regalías y que entran normalmente por MinCiencias. Hay otras convocatorias que manejan, digamos, otro tipo de metodologías que cambian un poco más en la forma, pero que en el fondo sigue siendo igual. Entonces hay convocatorias que no son tan robustas como por ejemplo la ciencia abierta, convocatorias de MinCiencias, las convocatorias orquídeas, que piden, digamos, otra lógica en la formulación o en la metodología que ellos emplean. Pero cuando hablamos directamente de estos tipos de proyectos que van para MinCiencias o para el sistema de regalías, estas miradas de la identificación del problema son muy amplias porque no solamente, vuelvo y repito, se quedan solamente en la situación problemática que se quiere resolver, sino involucra otros elementos que son importantes y que permiten tener una mejor mirada, digamos, del problema como tal. Y bueno, digamos que aquí normalmente, pues además del problema, toda la preparación del estudio y se hace toda la cuantificación de los ingresos y beneficios. Esta primera parte es lo que se conoce como la cadena de valor. Y la cadena de valor en un proyecto de marco lógico es como la columna vertebral del proyecto, porque le permite a los investigadores poder programar los objetivos basados en una problemática identificada. Esos objetivos le pueden proponer unos productos y a través de los productos los desarrollan con unas actividades. Entonces, pasan de lo general a lo particular, identificando como grandes componentes y cuáles serían los productos y sus indicadores, y luego se devuelven a través del presupuesto de lo particular a lo general para poder tener una cuantificación de cuánto podría valer normalmente un proyecto de esta naturaleza. Luego vienen otras etapas que son muy importantes, que es la validación y registro. Entonces es cuando ya pues el proyecto hace curso de acuerdo a las adendas, tanto del ministerio como del DNP, ya es el cargue de la información, pues aquí es donde básicamente el proyecto tiene que tener una coherencia, una lógica de acuerdo a los lineamientos y de acuerdo a los términos de referencia, de acuerdo a las prioridades, de acuerdo a los retos que se han planteado, digamos, por regiones. Y este paso pues se hace directamente en unos sistemas que son muy específicos, que para mi ciencia sería el SIGPEC, que es el sistema de gestión de proyectos, y para cuando pasa ya para regalías sería el MGA, que es la metodología general ajustada. Una vez el proyecto, digamos, pues es viabilizado en primera fase por MinCiencias, pasa al DNP para cargue inicialmente
a la metodología general ajustada y ya viene todo el proceso de apropiación, de priorización y apropiación. Aquí ya es un tema donde entran los OCAC, que son los órganos colegiados de decisión, quienes finalmente le dan la factibilidad técnica y financiera para que el proyecto ya se pueda desarrollar y pasa, digamos, a una instancia que es la aprobación de contratos y al desarrollo del proyecto ya viene toda la ejecución presupuestal y el seguimiento que el proyecto pues va a seguir. Digamos que si lo miráramos estas etapas en tiempos, normalmente un proyecto que inicia por una convocatoria, digamos convocatoria 37 que finaliza mañana, perfectamente un proyecto de estos podría empezar su ejecución técnica y financiera a partir del año 2026, porque pues aquí demanda unos tiempos, unas etapas, tanto para el ministerio como para el DNP, como para el OCAT, y luego todo el tema de legalización de contratos para iniciar un proyecto de esta naturaleza. Entonces es casi más de un año, digamos, en una etapa inicial de formulación. Por eso es importante este tema de cuantificación de costos en esta etapa del problema, porque estos costos o estos presupuestos tendrían que ir, digamos, con unas miradas futuras. Y normalmente a veces los investigadores, cuando inician esta primera etapa, que es desde la formulación del problema, desde la identificación del problema y el marco, todo el tema de cadena de valor, se quedan un poco cortos con el tema presupuestal, dado los tiempos que un proyecto en su ciclo natural puede llegar a demandar, digamos, su aprobación y su puesta en marcha. Entonces, para entender un poquito mejor lo anterior y cómo funciona el sistema, normalmente las convocatorias, las grandes convocatorias están entrando hoy en día por MinCiencias. Acabamos de terminar o estamos terminando las convocatorias del bienio, arrancaron desde la convocatoria 34 hasta la 43, faltaba la 37 que termina mañana. Entonces arranca la convocatoria, la formulación siempre se hace con enfoque de marco lógico que emplea el MGA, porque una vez es aprobado por MinCiencias o es validado por MinCiencias, pasaría a una segunda instancia que es el DNP y tocaría con este enfoque. Cuando ya los investigadores terminan esta primera etapa, registran toda la información en el SICPE, que es el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos del Ministerio de Ciencias, y viene pues toda esta segunda etapa, que es todo el tema de viabilidad y registro, para que el proyecto, pues de acuerdo a los lineamientos, pueda continuar su proceso en un segundo momento, que es con el MGA. Aquí una vez pasa de MinCiencias, este cargue que está aquí en MinCiencias pasaría, si es viabilizado el proyecto, al DNP directamente. Aquí se emplea pues obviamente la misma metodología y una vez pues el proyecto digamos haya cumplido con el cargue completo de la información, no solamente de lo técnico sino lo financiero y todos los soportes que demanda un proyecto de esta naturaleza, las cartas avales, los modelos de gobernanza, las cotizaciones, bueno, ese tipo de cosas, cuando ya el DNP da fe que eso está cargado, viene una parte muy importante que son el OCAT, que es el órgano colegiado, quien toma la decisión finalmente para dar ese aval para que ya el proyecto pueda iniciar finalmente. Entonces, esta primera etapa es una etapa inicial de formulación, iniciando por MinCiencias y luego pasando al DNP finalmente con aprobación del OCAT. En este caso, pues, estoy mencionando uno de los OCAT, que es el de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y luego viene la etapa más importante del proyecto, que es la ejecución. Aquí en la ejecución, pues, hay que hacer una programación por actividades, de acuerdo a lo que se programó en temas presupuestales. Ese es el famoso POAD. Viene todo el tema de contratación. Normalmente aquí hay que tener cuidado con este POA, que es la programación por actividades, porque inicialmente los investigadores los proyectos los inician y los finalizan contratando gente y finalizan los proyectos sin tener, digamos, en cuenta algunos tiempos que son importantes. Entonces, un proyecto, por ejemplo, de 36 meses o 60 meses, voy a poner ejemplo uno de 36 meses, pongamos una convocatoria que va a financiar proyectos de 36 meses, los 3 o 4 primeros meses son para contratación. Un proyecto no puede iniciar, digamos, su ejecución el primer mes porque no tiene personal, porque no ha contratado, digamos, el recurso humano necesario, porque no ha comprado los equipos, porque no tiene, digamos, la dotación o los recursos necesarios para iniciar el proyecto. Entonces, muchos inician la programación de estos proyectos desde el primer día que
CAC o que ya han legalizado los contratos y que inicia el proyecto, no lo pueden hacer. Tienen que dejar un tiempo prudente, se recomienda 3 meses para que el equipo de investigación, los investigadores o la alianza que conforma ese proyecto pueda entrar, pueda hacer las contrataciones, pueda comprar los equipos, pueda comprar los recursos y pueda iniciar su proyecto. Entonces, en un proyecto de 36 meses, los 3 primeros meses es un tema más como de programación, de contratación, digamos, de fortalecer, digamos, algunos momentos o espacios para ya iniciar el desarrollo de la investigación. Entonces, 3 primeros meses en todo el tema de contratación y programación, 30 meses pueden ser para ya todo el desarrollo y ejecución del proyecto y los últimos 3 meses para todo el tema de validación de la información, para realizar los informes técnicos que pide normalmente pues el Ministerio en la supervisión, para documentar todas las evidencias que se han comprometido en cada una de las actividades y de esta forma, digamos, pueden tener un feliz término en un proyecto de esta naturaleza. Entonces, normalmente sucede que los proyectos inician contratando personal cuando no lo tienen, finalizan en el mes 36 y todavía tienen, digamos, actividades por desarrollar y algunas evidencias por consolidar y eso, digamos, le ha generado algunos problemas cuando finalizan los proyectos ante la supervisión de MinCiencias. Entonces, hay que tener cuidado, hay que saber manejar los tiempos porque es importante este POA, que es la programación por actividades, dejar un tiempo prudencial, los 3 primeros meses siempre recomendamos para todo el tema de contratación y para que se puedan comprar algunos elementos y equipos necesarios y los últimos 3 meses para todo el tema de elaboración de informes y actividades que se puedan llegar a programar. Y luego ya una vez pues el proyecto arranca, viene todo el tema de los desembolsos. Desde hace unos 4 o 5 años, digamos que esto cambió un poco. Normalmente, digamos, estos recursos del sistema de regalía le llegaban directamente al ejecutor o al proponente. Ya hoy en día, como se hace un ejercicio muy importante en todo el tema de presupuesto, el proponente o el ejecutor lo que hace es informarle al ministerio para que el ministerio sea quien directamente le pague al recurso humano que está trabajando en el proyecto o para que el recurso humano haga los desembolsos directamente a los proveedores. Y de esa forma, pues esos dineros no entran ya directamente como a los entes públicos o a las universidades públicas o a las universidades o a las empresas que normalmente se convertían en flujos de caja y no se invertían en el proyecto. Entonces ya los giros los hace directamente pues el Ministerio de Hacienda, no solamente a los contratistas, sino pues a todos los proveedores del proyecto y eso pues garantiza, digamos, una transparencia en el manejo de los recursos y un cumplimiento, pues ayuda también en el cumplimiento de las actividades inicialmente. Bueno, entonces usted en el sistema puede presentar proyectos en 3 tipos de fases. Ahí están normalmente donde más aplican los investigadores, especialmente los académicos y los empresarios, están en temas de factibilidad, pero también puede haber un tema de perfil. Esos temas de perfil pues son más que todo estudios de tipo de origen secundario que necesitan data o información importante para iniciar el desarrollo de un proyecto. Entonces, por aquí, digamos, hay algunas convocatorias que pueden llegar a financiar proyectos en este estado. En prefactibilidad también se puede llegar a financiar cuando se necesitan un poco de estudios más técnicos, más especializados, por ejemplo, para las construcciones de grandes mega obras en temas de infraestructuras en las ciudades, hospitales, acueductos, autopistas, puentes, carreteras. Entonces se financian, digamos, los estudios de prefactibilidad para mirar la viabilidad financiera de un proyecto y también se financian en esta etapa. Y donde más se está financiando proyectos en temas de factibilidad. ¿Sí? Entonces ya es simplemente identificar un problema y los investigadores o los empresarios o la sociedad en general proponen una solución a esa necesidad o a esa problemática que han identificado y solicitan los recursos para que el proyecto pues sea financiado y responda, digamos, en términos generales a esa problemática que han identificado con la solución que están proponiendo. ¿Listo? Entonces, la metodología que normalmente se emplea para este tipo de proyectos es la metodología de marco lógico. Es una metodología que difiere muchísimo de la metodología, por ejemplo, de la investigación científica que normalmente trabajan los académicos. Cambia, digamos, en algunos elementos, no solamente en la forma, sino también en el fondo, porque aquí está un poco más centrada este tipo de metodología hacia los objetivos. Es una metodología que parte pues desde lo lógico, de una forma, digamos, ordenada y secuencial y sistemática que busca dar solución a una problemática muy específica que está afectando una comunidad o
o alguna situación muy puntual. Entonces, esta metodología pues facilita muchísimo el proceso, digamos, en la formulación del proyecto, porque es básicamente como si desarrolláramos una receta en el momento que estuviéramos preparando algún alimento muy específico. Entonces, esta metodología, digamos, tiene algunos elementos muy importantes, pero digamos de esos elementos que estoy visualizando, el más importante es la identificación del problema, porque de aquí sale lo que llamamos la cadena de valor. Y si esta primera parte, los investigadores o el grupo de formuladores lo logran hacer, van a tener la columna vertebral para poder desarrollar el proyecto en términos generales, porque es que el problema, digamos, para esta metodología no es solamente el problema, también es la solución, o sea, los objetivos. También tiene elementos importantes como, por ejemplo, la articulación con las políticas públicas y con las políticas internacionales. También tiene la articulación o la identificación de la población objetivo que usted quiere impactar. También tiene elementos importantes con las posibles soluciones o soluciones que usted puede llegar a plantear en el proyecto. Entonces, digamos que de todos los elementos que están viendo en la presentación, este elemento pues es muy importante porque siempre va a terminar en algo que es la cadena de valor y como lo dije al inicio, pues es, en otras palabras, la columna vertebral de un proyecto bajo este enfoque de marco lógico. Obviamente, pues como todo proyecto de investigación, se tendrá que documentar algo del estado del arte, hacer una vigilancia tecnológica, cuál sería como los avances que hay y que pueden ayudar a complementar a esa solución. Es importante también tener como el respaldo de las fuentes secundarias, todo lo que se ha escrito sobre esa posible solución. Y ya vienen temas que son muy importantes como es la metodología, pero más como un enfoque hacia el desarrollo de esas actividades, la metodología más orientada como a la solución de ese problema, cómo voy a desarrollar, digamos, cada uno de esos componentes, sus objetivos y qué involucraría inicialmente. Y se le programan recursos, digamos, a estos componentes. Al final tenemos un presupuesto y lo que esperamos es unos resultados basados, digamos, en esa identificación del problema que se convierten en unos indicadores al final del proyecto, que son los indicadores con los que se va a medir el proyecto finalmente. Entonces, el MGA básicamente es una herramienta, como lo explicaba, y esta herramienta lo que busca pues es alinear básicamente los proyectos con los objetivos de los planes de desarrollo, no solamente con el plan de desarrollo nacional, sino también con los planes de desarrollo departamentales, planes de desarrollo municipales, algunos otros documentos que son importantes, digamos, en temas de política pública y digamos que tienen 4 principios que son muy importantes y que se deben tener en cuenta. Primero es la planeación estratégica. Esto es muy importante porque esta planeación, pues como ya lo dije, tiene que estar alineado no solamente con los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, y ya los proyectos, digamos, las últimas convocatorias los están incluyendo con los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible, básicamente. Tiene que incluir actores, o sea, la participación aquí es importante, tiene que incluir actores en este proyecto, pues que ayuden, digamos, a la viabilidad. En las últimas convocatorias han hecho mucho énfasis en temas de enfoque diferencial, que estos actores pues no sean tan pasivos, sino sean un poco más activos, que se incluyan aquellas, pues digamos, sociedades no tan beneficiadas, que tengan un enfoque diferencial muy marcado y un tema interseccional. El tema de la eficiencia, porque este tema es muy delicado, son recursos públicos, pues aquí están todas las IAS, digamos, las Contralorías, las Procuradurías, están todos los órganos de control y vigilancia, mirando que estos recursos verdaderamente sean invertidos en lo programado para el desarrollo del proyecto. Y en términos de transparencia, esta metodología, pues, digamos, lo que busca es que sea un poco más participativa en temas de las alianzas, que sean varios actores de la sociedad que participen, digamos, en la formulación y en la ejecución de este tipo de proyectos y que obviamente pues que el desarrollo sea muy transparente y objetivo de acuerdo a lo que está planeado. Bueno, entonces esta metodología, el MGA, cuando ustedes empiecen a trabajarla, va a tener básicamente 5 módulos, de los cuales solamente se trabajan 4.
El más importante de los módulos es el de identificación del problema, porque digamos que está todo el tema de cadena de valor, todo el tema que incluye los objetivos, las alternativas, bueno, la población, digamos que es el módulo más grueso en, en esta metodología, y vienen otros tres que son muy importantes, que es el módulo de preparación, que simplemente tomar los elementos de la cadena de valor y asignarle los costos para que nos pueda generar eh, los presupuestos finalmente proyectados. Y viene ya un cuarto módulo, que es el módulo de programación, que este módulo lo que se hace es básicamente programar los indicadores con base en los productos que se programan en la preparación. O sea, cuando ya lleguen a hacer la supervisión o las auditorías, pues van a tomar como referencia este módulo, porque aquí van a quedar programados los indicadores que vienen del marco lógico, especialmente del árbol problema, hacer como esa trazabilidad, ese seguimiento finalmente. Y por último, pues hay un módulo que es de presentar y transferir. Aquí se transfiere directamente pues al ministerio donde ustedes quieran participar. Esta metodología no solamente la utiliza MinCiencia, la utilizan todos los ministerios, turismo, bueno, todas las convocatorias que ustedes presenten de interés público eh, pueden participar acá. Entonces aquí lo que hace uno es transferir el proyecto de acuerdo pues al ministerio donde usted esté aplicando finalmente. Entonces nos vamos a enfocar básicamente en esta primera parte, que es el módulo de identificación del problema, que voy a intentar explicar, y digamos que es por lo que nos cita hoy a este conversatorio. Entonces, el módulo de identificación, como inicialmente lo explicaba, no es solamente identificar el problema y explicarlo pues como en términos muy generales, como lo hacemos los académicos. La identificación del problema en el marco lógico incluye la articulación con la política pública, la identificación del problema, identificando sus causas y sus efectos, o con estas dos cositas, porque de aquí nos van a salir los componentes y de aquí nos van a salir los indicadores. O sea, en otras palabras, de aquí nos van a salir los objetivos y por aquí nos van a salir productos e indicadores con los cuales nos van a medir. El problema también incluye analizar a los participantes, sobre todo aquellos participantes de la sociedad que son importantes en la conformación de alianzas, y aquellos que se van a beneficiar del proyecto. ¿Listo? Mira las características de esa población afectada, o sea, la población objetivo, definir los componentes, tanto generales como específicos, y proponer las alternativas de solución. Entonces, aquí el problema es casi el desarrollo del proyecto en términos generales. La metodología, digamos que es un poco amplia y generosa cuando se pide toda la identificación del problema basado en el MGA. Entonces voy a explicar un poquito mejor cómo inicia. Entonces, inicialmente, cuando uno arranca, digamos, la formulación de estos proyectos, lo primero que hace es alinear el proyecto con la política pública. Entonces, ir a mirar en el plan de desarrollo nacional, plan de desarrollo, los planes por lo general tienen programas, tienen algunas estrategias donde uno puede llegar a articular el proyecto con esos planes. Entonces, la primera mirada que se hace es al plan de desarrollo nacional. La segunda mirada es al plan de desarrollo departamental o departamentales, porque los proyectos incluyen regiones. Por ejemplo, MinCiencias, la región oriente son casi 4 departamentos, básicamente. Entonces, hay que hacer una mirada como a todos esos planes de desarrollo departamentales, y también una mirada a todo el tema del plan de desarrollo municipal, donde va a intervenir el proyecto directamente. Entonces, la primera mirada antes de iniciar el problema es la articulación con la política pública. Adicionalmente, como en tema, por ejemplo, de MinCiencias, ha organizado por regiones el país, hay unas demandas territoriales, o sea, hay unos retos. Entonces, también tenemos que hacer una mirada a ese documento y mirar básicamente cuáles son los retos que están establecidos por departamentos y cómo los podemos articular, digamos, a la formulación de ese proyecto. Cuando uno inicia la formulación, pues obviamente, por ejemplo, para el caso de Colombia, en las últimas convocatorias, MinCiencia estableció algunas áreas o algunos ejes estratégicos. Y si ustedes los miran, pues son bioeconomía, paz, seguridad alimentaria, biodiversidad, salud y recursos energéticos. Digamos que esa es la apuesta que Colombia en temas de ciencia, tecnología e innovación ha hecho en los últimos años, básicamente. Entonces hay convocatorias muy específicas para bioeconomía, la convocatoria 34, la convocatoria 43,
Hay temas muy específicos para paz, creo que fue la convocatoria 39, tema de seguridad alimentaria, que fue la convocatoria 41, tema de la convocatoria de biodiversidad, creo que fue la 43 y la 34, temas de salud para la convocatoria 38 y recursos energéticos, que fue la convocatoria 40, si no estoy mal. Entonces, digamos que hay unos ejes estratégicos que están establecidos y que estos ejes estratégicos, digamos que tienen un estrecho vínculo con los ODS. Entonces, inicialmente, esta mirada no es una mirada solamente a nivel interno, a nivel de la política pública, sino también, digamos, a esos temas grandes internacionales, a esos ejes grandes internacionales que son apuestas internacionales y que vienen directamente a los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, cuando uno arranca la formulación del problema, inclusive lo explicaba en una charla hace algo más de un año, pues básicamente uno lo que hace es establecer dos tipos de árboles. Uno le llama el árbol problema y otro le llama el árbol solución. Entonces, en esta metodología, el árbol problema es todo lo negativo y el árbol solución o el árbol objetivos es todo lo positivo. Entonces, uno arranca identificando en términos generales la problemática que quiere abordar, digamos, de acuerdo a los ejes estratégicos que uno ya ha analizado. Entonces, identifica el problema y a ese problema le asocia unas causas directas. Esas causas directas van a tener unos efectos directos. Entonces, tengo un problema en términos generales y al problema le identifico unas causas. ¿Cuáles son las causas que me está generando ese problema? ¿Y cuáles son los efectos de continuar esas causas en esa problemática? Entonces, partimos de algo negativo y luego proponemos algo positivo. Aquí, ¿qué recomiendo? En las causas, como las causas dan origen a los objetivos, o sea, a los medios, o sea, es pasar lo negativo a positivo, recomiendo que máximo sean 3 o 4 causas. ¿Por qué? Porque en el momento que le vayan a articular indicadores, que ya inclusive el ministerio hizo un ejercicio muy importante con la matriz de indicadores, el sistema, cuando lo vayan a hacer, no permite repetir indicadores. Entonces, si usted propone muchas causas al problema, le propone 5, 6 o 7, 8 causas, pues cuando esté formulando los objetivos, estas causas se le convierten en objetivos, le van a salir 6 o 7, 8 objetivos. Eso no es que esté mal, sino que simplemente cuando usted sube esa información al CIPEC o sube esa información al MGA del DNP, no le permite repetir indicadores. Y a veces los indicadores que le muestra la herramienta son muy limitados. Entonces, normalmente uno lo que hace es identificar el problema y asociarle 3 causas directas. Bueno, que de pronto se me queda corto, entonces a la causa directa le puedo asociar causas indirectas, ¿sí? Y puedo hacer un poco más explícito, digamos, la presentación del problema. Entonces, importante esto, estas causas, por favor, máximo 3 o 4. Si ustedes han participado en las últimas convocatorias, casi los términos de referencia le dan a uno el problema y le dan las causas. Le dan el problema y le dan las causas. Entonces, recursos para financiar, una apuesta importante, por ejemplo, en proyectos de recursos energéticos que le apuntan a mejorar, digamos, la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, por ahí casi le están dando uno el problema. Y le están diciendo que, por ejemplo, la convocatoria 34, bueno, muchas de las convocatorias, en los términos de referencia, además de identificar como esa problemática que quisieran resolver o que quisieran financiar, le dicen a uno y tiene que proponer como mínimo 3 componentes. Primero, un componente que le apunte al desarrollo del área de conocimiento. Entonces, si estamos hablando de biodiversidad, pues tendrá que ir a un conocimiento basado en el área de conocimiento. Segundo, que tenga un componente tecnológico. Y tercero, que tenga un componente de apropiación social. Entonces casi le están dando a uno, de cierta manera, como la problemática y le están identificando las causas, porque le están diciendo, bueno, pues el problema que queremos resolver es en temas de recursos no renovables por estas situaciones y necesitamos que los proyectos se orienten bajo 3 componentes. Primero, en temas del área de conocimiento. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para dar solución a esa problemática en áreas de conocimiento? Un gran componente por acá. Segundo componente es de lo tecnológico, porque se hablan de TRLs. Entonces, a usted le dicen que inicie con un TRL2 o TRL1 y lo termine en un TRL7, o sea, con un grado de madurez avanzado en esa escala que han definido. Entonces, ¿cuál es el componente de innovación tecnológica? Y tercero, que este
componente esté orientado un poco más a la sociedad, como a ese diálogo de saberes, como a esa parte donde usted pueda llegarle directamente a la comunidad y la pueda hacer parte del proyecto. Entonces, básicamente le están identificando a ustedes o le están facilitando el proceso. Bueno, muchos lo han tomado así, inclusive pues, hemos participado casi en todas las convocatorias, desde la 34 a la 43. Algunos proyectos los hemos encontrado, digamos, con los tres elementos muy marcados, desde el área de conocimiento, desde lo tecnológico, el grado de madurez en los TRLs y el componente social. Este último de componente social es muy importante y es una apuesta que ha hecho el gobierno, digamos, en los proyectos de MinCiencias, y este componente sí o sí tiene que ir. O sea, ese componente, ese componente de apropiación social del conocimiento es muy importante, digamos, para estas últimas convocatorias. Entonces, cuando usted ya tiene identificadas las causas que están generando esos problemas, pues cada causa le va a generar un efecto, un efecto. Entonces, desde aquí partimos, desde lo negativo, y lo respondemos en positivo. Entonces tomamos lo mismo que tenemos en el problema, pero que está en términos negativos, lo pasamos a términos positivos y nos queda la solución del proyecto. Nos queda una parte, digamos, muy importante que se llama la cadena de valor, que es como la columna vertebral del proyecto, como lo mencionaba anteriormente. Entonces el problema se nos va a convertir en objetivo, las causas se nos convierten en objetivos específicos y los efectos se nos convierten en fines, que son los indicadores. Digamos que esa es como la lógica en todo proyecto, digamos, bajo esta metodología. Entonces, el problema se me convierte en el objetivo general. Las causas se me convierten en objetivos específicos y los efectos se nos convierten en fines, que los fines son, en términos generales, los indicadores con los cuales el ministerio o pues quien financia la convocatoria va a medir el proyecto. Entonces, aquí un poquito identificando el problema. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Un problema no es la ausencia ni la falta de una solución, sino es un estado existente en términos negativos. ¿Listo? En términos negativos. ¿Listo? Es un estado existente en términos negativos. Las causas no es la ausencia de un factor, sino la condición actual en términos de niveles negativos. Cuando se plantea el problema central es el que se describe o el que describe en mayor parte la situación con la cual se identifica la mayoría o se justifican, digamos, esos efectos, ¿sí? En términos generales. Y los efectos para el marco lógico es una modificación negativa de los indicadores relacionados al problema central y a sus causas. Por eso retrocedo acá. Entonces, cuando usted identifica el problema se le convierte en objetivo general, las causas se le convierten en objetivos específicos y los efectos se le convierten en indicadores. Por eso es importante que estas causas que son directas, máximo sean 3 o 4, de tal forma que no, al pasarla a la metodología, no sean muchos los objetivos que finalmente estén propuestos en el proyecto. Entonces, aquí les doy un tip, esta presentación se la va a Zulay enviar para que la tengan ahí. Entonces, como para que tengan en cuenta, aquí en el lado izquierdo estoy presentando un ejemplo de la forma incorrecta de cómo, digamos, no se debe formular, y aquí en el lado pues derecho, como sería la forma correcta de hacerlo. Entonces, normalmente cuando uno identifica un problema, digamos, bajo estos dos elementos que tengo acá, pues estaría mal decir que falta un centro de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente estas faltas, iniciar la formulación describiéndolo así o empleando este tipo de vocabulario falta, pues va a restringir las alternativas y obviamente no contempla ninguna una condición de desarrollo de la población. Entonces, si yo estoy hablando de unos problemas por falta de un centro de salud, podemos mejor enfocarlo con una tasa de morbilidad infantil alta. Esto sí permite proponer diversos tipos de soluciones en el momento, digamos, del desarrollo. Y también, por ejemplo, cuando estamos hablando de la falta de un colegio, pues que no formularlo de esta forma, sino ser un poco más amplios, y lo podemos enfocar diciendo que es un bajo acceso al sistema de educación en los niveles básico y medio. Pues obviamente las dos condiciones negativas reflejan la necesidad de una población. Entonces, es importante también, digamos, tener muy claro esos elementos en el momento de la formulación, porque eso da mayor claridad, digamos, para el tema de la solución y sobre todo cuando uno está desarrollando un proyecto o formulando un proyecto de esta naturaleza. ¿Listo? Entonces, aquí estoy presentando más o menos como una analogía de cómo sería el diagrama del problema.
pues todos conocemos, aquí tenemos el árbol del tronco representaría como el problema central en términos generales y las raíces en este caso serían las causas. Normalmente uno asocia causas directas, pero como lo explicaba, para no tener, digamos, tantas causas que nos originen muchos objetivos o muchos medios, pues lo ideal sería que tuviéramos 3 o 4 causas directas y a cada causa pues asociarle una o dos causas indirectas que ayuden, digamos, a ampliar un poco más esas causas en el momento de estar formulando el problema inicialmente. Y digamos aquí todas las ramas y las hojas como el follaje sería todo el tema de los efectos, que en este caso por cada causa pues tendría un efecto. Si yo tengo una causa directa tendría un efecto directo. Si yo tengo 2 o 3 causas indirectas tendría que tener 2 o 3 efectos indirectos. Entonces si lo miramos, como lo explicábamos, que el árbol problema es lo negativo en la formulación de marco lógico y el árbol solución objetivos es lo positivo. Entonces el problema central, que sería el tronco, se nos convierte en un objetivo general. Ese es el propósito general, digamos, del proyecto. Las causas se nos convierten en los medios, que en este caso son los objetivos específicos o también se le conocen como los componentes, en otras palabras, y los efectos, en este caso serían los fines. Y estos fines son los indicadores con los cuales se va a medir el proyecto. Entonces hay una relación causa-efecto y hay una relación medios-fines. Entonces por cada causa tengo un efecto. Si tengo una causa directa tengo un efecto directo. Si tengo una causa indirecta tendrá un efecto indirecto. Y de igual forma si tengo un medio directo tendré un fin directo, o sea, un indicador principal. O si tengo un medio indirecto tendré un fin indirecto, básicamente. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo formular, digamos, este tipo de marco, cómo iniciar la formulación de marco lógico a través del árbol problema. Siempre les recomiendo, por favor, leerse muy bien la convocatoria, porque es que la convocatoria le está dando a usted todos los elementos para que usted pueda iniciar, digamos, la formulación del árbol problema. Esta primera parte del árbol problema es la más importante porque paso lo negativo, lo paso a positivo y eso me permite generar, digamos, la cadena de valor para desarrollar el proyecto de forma lógica y secuencial finalmente. Entonces, aquí estoy colocando un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, digamos que se abre una convocatoria para fortalecer capacidades de ciencia, tecnología e innovación en las pymes de la región oriente, digámoslo así, de la región oriente. Incluye los dos Santanderes, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Entonces, digamos que la apuesta que vamos a hacer es para 2 departamentos de esa gran región que es los 2 Santanderes. Entonces, ¿el problema cuál sería el problema? El problema que identificamos en este momento serían las bajas capacidades y desaprovechamiento de recursos en ciencia, tecnología e innovación en las pymes de los departamentos de Norte, de Santander y Santander. Entonces, ustedes están dando cuenta que aquí en la descripción del problema, en la identificación del problema, estoy delimitando el problema en términos generales y muy concretamente. ¿Listo? Aquí esta identificación se hace en términos generales y muy concreto. Van a tener la oportunidad más adelante en el documento técnico de ampliar un poco más el problema en términos generales que permita, digamos, al investigador o en este caso a los evaluadores tener mayor profundidad en la problemática que ustedes han identificado. Pero aquí ya identificamos una problemática en términos generales, que esto es el tema de las bajas capacidades y desaprovechamiento de los recursos CTI en las pymes. Esto me está generando 3 causas que son directas. ¿Por qué me está generando este problema? Primero, porque tengo insuficiente personal capacitado en competencias científicas que se encuentran vinculados en las pymes. ¿Listo? Mi segunda causa directa que estoy relacionando, de acuerdo a los términos de diferencia, es el inadecuado uso de herramientas tecnológicas disponibles en las pymes. Y la tercera causa directa que identificamos es la baja capacidad de la innovación y la transferencia tecnológica. Entonces tengo 3 causas directas asociadas a esta gran problemática que me estarían generando 3 efectos. Entonces para esta primera causa, el efecto directo sería el bajo desarrollo científico en las pymes de la región. Para esta causa directa, mi efecto directo sería la baja productividad en las pymes de la región y para esta causa directa sería la baja competitividad de las pymes en la región. Entonces hay una relación de causa-efecto directamente de acuerdo a la problemática que se ha presentado. A mí particularmente me gusta mirar como el impacto final de ese problema. Entonces,
¿Qué puede llegar a suceder si se sigue repitiendo esta problemática y si continúan repitiéndose estas causas? Pues si se repite o si continúa, digamos, esta problemática, vamos a tener en la región unas limitadas capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación en las pymes que afecta a la competitividad y a la sostenibilidad de los departamentos de Santander y Norte de Santander. Entonces, si ustedes pues, lo pueden ver, la metodología, digamos, facilita, digamos, la formulación inicial de estos proyectos. Es muy práctica porque en términos generales tanto usted como el subgrupo de investigadores van a tener muy claro cuál es el problema en términos generales, van a tener claro cuáles son las causas que en otras palabras le van a permitir llevar estas causas a términos positivos y esto se nos va a convertir en objetivos específicos para el desarrollo del proyecto. Entonces, esta primera parte o esta primera mirada a largo al problema es muy importante, la identificación del problema, porque de aquí se desprende, digamos, todos los elementos importantes que hacen parte del marco lógico en el desarrollo de este tipo de propuestas. Entonces, una vez identificado el problema en términos negativos y muy generales, pasamos a la identificación de la solución, o sea, lo mismo, pero en términos positivos, y a esto se le conoce como el árbol objetivos o el árbol solución. Lo mismo se representa con el mismo diagrama, simplemente que las causas se me convierten en objetivos y que los efectos se me convierten en fines o en indicadores. Entonces, en ese árbol lo que se conoció como causa ya se me va a convertir en objetivos, ¿sí? Básicamente en los componentes, en los objetivos específicos, y los efectos se me irían a convertir básicamente en los indicadores con los cuales se va a medir el proyecto. Y el problema que está descrito en términos generales se me convierte en el propósito general de la investigación. O sea, todo lo que tengo acá en términos negativos lo voy a pasar a positivo. Por aquí me saldría el objetivo general, por aquí estarían los objetivos específicos y por aquí estarían los indicadores con los cuales se van a medir esos objetivos específicos o esos componentes. Entonces voy a empezar por acá. El objetivo general, pues obviamente es el que describe en mayor medida la mejora de la situación actual con relación a la problemática central. Entonces es tomar lo que teníamos en el problema en términos negativos y pasarlo a positivo. Los medios son los objetivos específicos, deben ser acciones realizables, verificables y especialmente alcanzables. ¿Listo? Alcanzables, eso es muy importante. Y que nos permitan, digamos, establecer indicadores para la ejecución. ¿Listo? Y los fines, pues ya son los factores o variables, en otras palabras, son las afirmaciones positivas que permiten plantear los indicadores de acuerdo a la relación medio-fin. Entonces, digamos, aquí estoy presentando la solución a la problemática que presenté inicialmente en el árbol problema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy tomando casi la misma redacción, pero simplemente la estoy pasando de negativo a positivo. Entonces, si por aquí en el problema teníamos las bajas capacidades y desaprovechamiento de recursos en CTI, aquí lo que se propondría sería implementar un programa para fortalecer ¿qué? Pues las capacidades y aprovechar de mejor manera los recursos en CTI para las pymes de los departamentos. Y los medios o los objetivos específicos me los traigo directamente de las causas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues generar espacios de capacitación para fortalecer competencias científicas en los diferentes actores de las pymes. Segundo, pues implementaría programas que permitan el uso y el aprovechamiento y la adquisición de herramientas tecnológicas en las pymes. Y tercero, promover acciones que fomente la innovación, la transferencia y la tecnología en las pymes de la región, ¿sí? Y les propongo un indicador para que quede la causa directa medio-fin. Entonces, para este medio, finalmente, ¿qué voy a tener? Pues personal calificado en competencias científicas y genero espacios de fortalecimiento. Si aquí implemento programas, pues voy a tener servicios y productos con alto valor agregado en las pymes de la región, porque voy a aprovechar de mejor manera las herramientas tecnológicas para que estén al servicio de las pymes. Y si promuevo acciones, pues aumento la competitividad en la región. Entonces, finalmente, ¿cuál sería el impacto si yo lograra desarrollar este propósito? Pues voy a fortalecer las capacidades y el aprovechamiento de los recursos en ciencia, tecnología e innovación en las pymes y en los departamentos de Norte y Santander. Aquí está, digamos, resumido parte, digamos, de esa lógica en la formulación. Entonces, al lado izquierdo tengo el árbol problema en términos negativos
y al lado derecho tengo la solución o el árbol problema en términos positivos. Entonces lo que tengo negativo lo paso a positivo, lo que es una causa se me convierte en un medio y lo que es un efecto se me convierte en un indicador. Y si ustedes lo miran, pues digamos que la metodología es, es básica en el sentido que ya permite de cierta manera poder articular la identificación del problema con la solución. Esto en términos generales que se están viendo acá es lo que se conoce como la cadena de valor, porque es que aquí ya, como ya tengo los componentes o tengo los objetivos, ya tengo los indicadores, a esto le propongo un producto que sea medible y alcanzable y le genero unas actividades para poder desarrollar cada componente. O sea, de cierta manera, tengo como la columna vertebral para que ya el grupo de investigadores o el grupo de formuladores inicien un poco más la formulación, teniendo como unos lineamientos claros desde la identificación del problema hasta la solución del problema, básicamente. ¿Qué es también importante? Todo el tema de los indicadores. Hay indicadores de eficacia y hay indicadores de eficiencia, y con eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo para indicadores, para proyectos del sistema general de regalía, porque hay, por ejemplo, en el sistema de regalía hay indicadores tipo MGA, y esos indicadores tipo MGA vienen de una matriz de indicadores que ya el ministerio estableció, por ejemplo, para ciencia, tecnología e innovación, ya uno los puede filtrar y los puede mirar. Entonces, hay indicadores tipo MGA que son cumplibles y hay otros indicadores que están un poco más orientados al desarrollo de las actividades. Entonces, uno se puede encontrar en la formulación de los proyectos indicadores de eficacia o indicadores de eficiencia. Básicamente se los va a encontrar los dos, digamos, cuando son proyectos del Sistema General de Regalías. También importantísimo todo el tema del análisis de los participantes. ¿Y por qué el análisis de los participantes? Porque usted se puede encontrar participantes que pueden ser beneficiarios, o sea, todos aquellos donde se van a beneficiar con el proyecto, los cooperantes, que los cooperantes en este caso pueden ser cooperantes de tipo técnico o financiero, o sea, cuando uno habla aquí de cooperantes pueden ser, por ejemplo, eh, aquellas personas o aquellos entes que puedan financiar el proyecto o que puedan aportar técnicamente, digamos, a la solución con recursos humanos o con algunas herramientas o laboratorios para el desarrollo. Usted puede encontrarse oponentes que no les gustaría que se desarrollara ese proyecto y también pueden haber perjudicados. O sea, digamos, cuando uno está formulando un proyecto bajo esta metodología, este enfoque, esta visión se tiene que hacer completa. Y importante las alianzas estratégicas, porque digamos, todos estos cooperantes y beneficiarios tienen que hacer parte de la cuádruple S. O sea, tiene que haber actores o participantes que representen no solamente la academia, que representen la empresa, que representen el Estado y especialmente la sociedad civil. Esto es muy importante, la sociedad civil. Entonces, aquí pueden haber actores nacionales, departamentales, municipales, pueden haber actores que son las instituciones de educación superior, sobre todo cuando participan en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Las empresas son importantes, los gremios son importantes, las comunidades son los actores más importantes o fueron los actores más importantes para estas convocatorias del bienio, ¿sí? Ellos pueden participar, o esos actores pueden tener un rol, digamos, una participación como cooperantes, pueden ser beneficiarios, como ya lo explicaba, pueden ser oponentes o pueden ser perjudicados. Todos estos actores tienen unos intereses muy particulares en el proyecto, como cuáles, pues que se les mejoren los servicios, que se les amplíen las coberturas en servicios, por ejemplo, no sé, de salud, de educación, ¿sí? O temas muy puntuales para disminuir o para aumentar algunos índices de cobertura finalmente. Y la contribución de estos actores pueden ser financiera. En este caso, si son proyectos financiados por MinCiencias, pues el ministerio, digamos, es un actor principal y su contribución es financiera, apoyar, digamos, el desarrollo de las regiones. Puede ser técnica, porque muchos actores, pues, no financian directamente, digamos, con recursos en efectivo, con recursos frescos, como le llamamos nosotros, sino que pueden aportar técnicamente la experiencia de sus empleados, la experiencia de sus profesionales, la experiencia de sus especialistas, o pueden aportar algunos equipos o laboratorios o infraestructura que puedan ayudar a desarrollar el proyecto, o pueden haber actores que puedan contribuir financiera y técnicamente. O sea, además de aportar recursos frescos, recursos en efectivo, también pueden
pues aportar recursos técnicos, algunos laboratorios o equipos que puedan llegar a contribuir el desarrollo de los proyectos. Estas últimas convocatorias han hecho muchísimas énfasis en las comunidades y estas comunidades pues obviamente se debe tener en cuenta el enfoque diferencial, ¿sí? O sea, que participe la población con enfoque diferencial, o sea, incluir madre, cabezas de familia, desplazados, las comunidades, RUN, indígenas, bueno, negritudes, digamos, hay que incluirlos. Pero no solamente que ellos sean actores pasivos, o sea, que simplemente el proyecto le llegue ya con los recursos, le llegue ya ayudarles a dar la solución, sino que ellos sean parte activa de los proyectos. O sea, además de ser beneficiarios, ellos tienen que ser parte activa, tienen que hacer parte en el desarrollo de los proyectos y tienen que hacer parte en la solución y en la concreción, digamos, de productos finalmente. Entonces, este enfoque diferencial, pues que incluye, digamos, a toda esta población, no es solamente desde la mirada pasiva, sino con una mirada un poco más activa, que ellos también hagan parte de esas mesas de trabajo y que además de beneficiarse, pues obviamente aporten a la solución de esa problemática que se ha identificado inicialmente. La otra parte del problema importante y que algunos proyectos han presentado problemas es con todo el tema de la población afectada y objetivo, ¿sí? Porque normalmente esta información la están tomando muchísimo de una fuente secundaria, que en este caso pues es el DANE. El DANE, digamos, de cierta manera pues ya tiene esta información y muchos de los investigadores lo tomamos. ¿Cuál es el problema? Que los tiempos, digamos, de las convocatorias son muy cortos y a veces los investigadores en su afán de presentar o de subir la información y de cumplir con los términos de referencia, esto lo colocan en términos generales. Entonces, para esto hay que hacer un estudio muy importante porque hay que identificar pues, el grueso de las personas afectadas y las personas que se van a beneficiar o a las personas que el proyecto le va a llegar. Entonces, hay que establecer la diferencia entre la población afectada y la población objetivo. La población afectada, pues obviamente, puede ser, digamos, toda la población del área de influencia, pero de toda esa población, el proyecto finalmente, ¿a cuánto le va a llegar? ¿A cuánto le va a llegar? Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si usted se compromete en el proyecto, por ejemplo, si estamos hablando de empresas, como es el caso que estábamos explicando en el marco lógico, si quiere llegarle a 50 empresas por departamento, pues usted tiene que cumplir ese número o ese indicador finalmente. Lo mismo pasa con la población objetivo cuando se habla por tema etéreo. Entonces, hay proyectos, por ejemplo, incluyen en este rango entre 15 y 19. A veces es difícil porque son menores de edad, bueno, todo el tema legal, el tema de permisos, bueno, todo lo que involucra, digamos, trabajar con un menor de edad es muy difícil. Entonces, a veces no pueden llegar a cumplir, digamos, estos rangos o estas poblaciones objetivos y a veces los esfuerzos los enfocan, digamos, un poco en poblaciones un poco mayores que son un poco más accesibles para el tipo de información, pero finalmente cuando ustedes lo vayan a evaluar, les van a pedir cuentas sobre toda la población que ustedes colocan. Entonces, hay que tener cuidado cuando se hace, digamos, estas caracterizaciones por edades, por géneros, bueno, como tal, hay que tener mucho cuidado porque finalmente si usted coloca, digamos, o si usted programa intermedio de poblaciones en cualquiera de estos segmentos, cuando le hagan la supervisión, el ministerio, bueno, quien sea el ente supervisor, le va a pedir las cuentas directamente por la población que usted coloca. Entonces, es importante que hagan este estudio, que hagan este análisis, que hagan esta reflexión. Hemos tenido proyectos donde, por ejemplo, se va a intervenir el río Fonce, por decir algo, una intervención directa para el río Fonce, y han colocado la población eh, que está en la ribera del río Fonce. Entonces estamos hablando de un área muy grande en cobertura donde el proyecto, pues, de cierta manera sí puede llegar a beneficiar a ese tipo de población, pero demostrar que el proyecto le llegó a toda la población va a ser muy difícil. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, en el momento que se está trabajando esta segmentación de personal, porque esto sí lo va a preguntar o sí lo ha preguntado el ministerio cuando finalmente se dan cierres de estos proyectos. Y por último, cuando se hablan de estos problemas, vienen las alternativas de solución. Normalmente son dos. Hay que tener dos alternativas. La primera, que es la alternativa que ustedes están proponiendo, la que identificaron allá desde el marco lógico, desde el problema y la solución. Y la segunda, la pide también, digamos, por ejemplo, todas las convocatorias, especialmente del sistema, las que terminan en el sistema de regalías, piden una segunda solución. Entonces, la primera, pues obviamente es la
la que ustedes van a desarrollar metodológicamente. Normalmente pues ahí la herramienta hace unos análisis financieros, normalmente el de rentabilidad, y establece una relación costo-beneficio, mira unos indicadores, no tanto TIR desde la rentabilidad, sino como una rentabilidad social. Entonces ellos lo comparan ahí con unas rentabilidades y algunas evaluaciones multicentro. Básicamente eso es lo que, y esto es lo que llevamos directamente a la herramienta para completar ese módulo de problema. Y la otra, que es la alternativa de solución, que es la alternativa secundaria, que es la que queda directamente en el documento técnico, y que es la alternativa si no se llega a dar esta alternativa de solución. El proyecto contempla una alternativa de solución que permita, digamos, garantizar el desarrollo del proyecto. Esta alternativa pues no se evalúa porque la herramienta simplemente permite solo evaluar una alternativa de solución, que es la que se están proponiendo. Y en la experiencia que yo llevo de 10, 15 años, por ejemplo, en proyectos del Sistema Nacional de Regalías, la alternativa que usted propuso es la alternativa que tiene que desarrollar. Sí o sí la tiene que desarrollar. Nunca he visto que un proyecto a mitad de camino diga no se pudo, pasémonos a la alternativa de solución. Lo que usted programó acá en el MGA, lo que usted programó en actividades, lo que usted programó para la ejecución y desembolso de recursos, usted lo tiene que iniciar y lo tiene que terminar. Entonces, este tipo de alternativas, pues, simplemente es un formalismo, porque yo la verdad nunca he visto que un proyecto inicie con la alternativa propuesta y se pase a otra alternativa, sino de lo que usted inició, lo tiene que terminar finalmente. Bueno, listo. No sé si tengan preguntas, abrimos un espacio. No sé si tengan preguntas hasta ahí. No, señor. Bueno, Buenas listo. tardes. Pues yo no tengo preguntas, la verdad, pero revisando el material que usted nos está proyectando, me parece bastante interesante. Entonces quisiera saber a ver si nosotros podemos tener acceso a ese material, si es posible, ¿no? Lógicamente. Gracias. Sí, sí, claro. El material va a quedar. Yo se lo entrego a Nidia Zulay, que es la profesional de apoyo aquí en la vicerrectoría, y ella lo comparte para que ustedes lo tengan. Claro que sí. Ah, listo, gracias. Sí. De igual forma, al inicio de la charla yo les decía que pues, es un tema un poco más conceptual y explicar un poco más el sistema y cómo es el marco lógico, pero digamos, sí quisiera que pudiéramos programar un segundo momento, pero que fuera un poco más práctico. Inclusive yo ya los he hecho en algunos espacios donde pues nos encontramos un grupo de colegas investigadores, formuladores, los invitamos a la universidad para que no puedan, y formulamos el marco lógico de esta cadena de valor. Podemos inclusive a veces tomar una convocatoria como referencia, yo les explico cómo hacer la lectura, cómo identificar el problema, cómo sacar las causas, los efectos. A veces les entrego ya como las matrices para que hagan las programaciones y llegan hasta cadena de valor, y ya pues con eso digamos que tienen elementos un poco más importantes desde lo práctico, porque aquí pues es un tema un poco más conceptual, es explicar un poco más la metodología, pero esto de cierta manera, si usted no está haciendo el ejercicio, digamos, en la formulación, pues difícilmente para todos aquellos que no han participado en proyectos, mm, pues Pues no en es que sea realidad sí le difícil, ¿no? agradeceríamos porque ese tema es bastante interesante y uno sí asistió a curso de formación de marco lógico, pero en realidad esto, bueno, uno aprendió listo de momento. Yo Sí. le digo, yo lo hice hace 2 años, ese curso, 2 años, 2 años y medio, pero a mí sí me gustaría esto, si existe la posibilidad, fabuloso de hacerlo y ponerlo en práctica, sobre todo ahora con los nuevos requerimientos que hay para uno poder presentar propuestas de investigación. Entonces, Sí, claro. Y interesante. de paso, pues yo en ese tipo de encuentros prácticos explico un poco mejor la metodología, inclusive explico los tips que se deben tener en cuenta en el momento de la formulación y en el momento del cargue en el MGA, porque ese es otro tema también que es importante. Una cosa es formularlo, plasmarlo aquí en estos documentos, pero otra cosa es ya llevar esa información al MGA o al SICPET. Bueno, el SICPET de cierta manera es manejable, pero el MGA es un poco más complejo en algunos módulos. Entonces, a veces alcanzamos a llegar hasta
Yo les enseño inclusive para los que no tienen los roles de formuladores de ciudadano, creen el rol y suban lo que hicieron a esos componentes del MGA para que les facilite un poco más el tema de la formulación. Entonces, en IDIA sí, pues miremos un segundo momento, pero que sea más práctico, no tanto aquí tan charla aquí remota, sino que invitar a los colegas de las otras universidades y a los compañeros de la universidad a encontrarnos en una tarde o en una mañana, podamos, y hacer un ejercicio un poco más práctico con base en la experiencia de las últimas convocatorias. Bueno, profe, pero sería presencial. Ok. Sí, es un poco, pues lo podemos hacer presencial y remoto, ¿sí? Pero me gusta más presencial porque interactúan un poco más los profesores o los estudiantes o los investigadores que participan ahí. Ok. Sí, señor. Les agradezco que puedan diligenciar la asistencia para poderles compartir el material del taller de hoy. Sí, señora, gracias. Entonces, en el chat está el link y pues si no tienen más preguntas, cualquier cosa les estamos informando. Vamos a cuadrar con el profesor Wilmar para ver cuándo se puede hacer el encuentro práctico y les estamos informando por correo, tanto pues para la UTES como para las otras instituciones que están con UniRed. Pues si no tienen ninguna otra pregunta, pues les agradecemos haber asistido a este taller tan importante. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias, buena tarde a todos. Gracias, profe Wilmar. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta Buenas tardes, luego. me quedo llenando la Muchísimas asistencia. gracias otra para vez de nuevo. todos. Muchas gracias a todos, bendiciones. Muchas gracias, buena tarde.